La última noche que el Señor Jesús compartió con sus discípulos fue una noche muy intensa. Las Escrituras dicen que aquella noche el Señor lavó los pies de los 12. Anunció la traición de Judas. El Señor junto a sus discípulos, como todo judío, celebró y juntos celebraron la cena de la Pascua. Aquella noche el Señor instituyó la Santa Cena o Cena del Señor, y aquella misma noche el Señor anunció la traición de aquel que dijo que lo seguiría hasta la muerte. La traición de Pedro. Definitivamente, esta fue una noche intensa. Pero de todos estos eventos que he traído a vuestra memoria, hoy nos centraremos en uno, y es la institución, el establecimiento de lo que conocemos como Iglesia Evangélica, la Cena del Señor o la Santa Cena. Estaremos ubicados en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26. Para entender la institución de la Cena del Señor, es necesario tener un conocimiento de una de las fiestas principales del pueblo judío. Y esta es la fiesta de la Pascua, conocida también como la fiesta de los panes sin levadura, aunque a la verdad eran dos celebraciones distintas. Leamos por favor Mateo capítulo 26, verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. El pasaje leído nos cuenta que el Señor envió a sus discípulos a que se hagan cargo de la cena de la Pascua. En toda fiesta hay un motivo de celebración. ¿Qué se celebraba en la fiesta de la Pascua? Lo que el Señor había hecho con su pueblo. Se celebraba, se conmemoraba, se festejaba el hecho de que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, pero el Señor los libertó con brazo fuerte y poderoso. Esto es lo que se celebraba en la fiesta de la Pascua. Es más, la cena pascual se la acompañaba de hierbas amargas, recordando la amargura que los egipcios hicieron pasar al pueblo de Dios. Nosotros no estuvimos en calidad de esclavos en Egipto, o algunos de ustedes sí. No, ninguno. Sin embargo, todos los que estamos aquí, y estoy hablando del pueblo de Dios, todos los que estamos aquí, antes de Cristo fuimos esclavos del pecado y de Satanás. ¿Sí o no? Y un esclavo no puede decirle a su amo no puede negarse a su amo. ¿Recuerda usted cuando éramos esclavos? El pecado mandaba y nosotros obedecíamos. El pecado ordenaba y nosotros obedecíamos. Pegue patroncito, decíamos. Mande patroncito, ¿recuerda? Porque éramos esclavos. Pero bendita la gracia del Señor, que Cristo con su muerte en la cruz nos libertó de aquella esclavitud, rompió las cadenas que nos ataban, y ahora la iglesia de Cristo puede decir con convicción: no soy esclavo, soy libre. En términos teológicos,
A esto se conoce como redención. El Señor nos redimió, es decir, pagó el precio de nuestra libertad. El precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestra libertad no fue cualquier precio. Fue el precio más grande, más valioso que cualquier persona, que ninguna persona haya podido ni pueda pagar jamás. Este es el precio de su propia sangre. El Señor nos compró del mercado de esclavos al precio de su sangre. Y por eso la Iglesia de Cristo tiene la convicción de que ya no es esclava, sino libre por los méritos de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir, no soy esclavo? Cristo me libertó. Cristo me compró a precio de sangre. En la cena pascual, uno de los elementos principales era el cordero. Un cordero. A este se le conocía como el cordero de la Pascua o sencillamente como la Pascua. A este cordero se lo asaba y se lo compartía en una comida familiar. Debemos recordar que el cordero, este animal, tenía un significado muy grande para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, fue la sangre de los corderos pintada en los dinteles de las puertas que les protegió de la muerte. Por eso el cordero tenía una importancia muy grande para el pueblo de Dios. Y es interesante saber esto, que el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todos los elementos que vemos en el Antiguo Testamento, dice el autor de Hebreos, que son sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Y estos corderos que se sacrificaban para el perdón momentáneo, para cubrir momentáneamente el pecado de los hombres, ¿a quién apuntaba? Apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Cordero de Dios. Volviendo a nuestro texto leído, ¿no? Estamos en Mateo 26. Algo que debemos tener presente en este contexto que he hecho es que el Señor Jesús y sus discípulos eran judíos. Y como todo judío practicante, ellos celebraban la Pascua. Y en el texto, en el pasaje que hemos leído, vemos como el Señor les ordena a sus discípulos que hagan todos los preparativos para la cena pascual. Vayan ustedes, preparen el lugar, preparen todos los elementos para la cena que vamos a tener esta noche. Cuando el Señor ya se encontraba con sus discípulos participando de la cena pascual, el Evangelio nos dice que es mientras ellos comían que el Señor instituye lo que conocemos como la cena del Señor o la Santa Cena. Ahora leamos el verso 26, por favor. Mateo capítulo 26, verso 26. Y mientras comían. Subraya esa expresión porque es clave para entender el establecimiento de la cena del Señor. Y mientras comían, ¿qué pasó mientras comían? Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, es decir, para perdón de los pecados. Mateo y Marcos coinciden en que fue mientras comían. ¿Mientras comían qué?
mientras participaban de la cena de la Pascua. Es en ese momento que el Señor Jesús interrumpe este acto solemne, porque esta cena era algo solemne, era algo muy importante para el pueblo judío, pero la interrumpe para establecer un acto mucho más solemne. Y me atrevo a decir un acto mucho más solemne, porque a partir de ese momento, el cordero, que era el elemento principal de la cena, sería reemplazado, sería sustituido por el verdadero Cordero de Dios. ¿Y quién es el verdadero Cordero de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Interrumpe ese acto solemne para instituir uno de mucho mayor solemnidad. Y es el que nosotros conocemos como la Santa Cena, como la Cena del Señor. Entendiendo esto, podremos decir que mientras los judíos celebraban la fiesta de la Pascua, donde el cordero era su elemento principal, nosotros, los cristianos, celebramos la Cena del Señor, donde el pan representa el cuerpo de nuestro Señor y el vino representa su sangre. Para nosotros los cristianos, el Señor Jesús, Cristo, es nuestra Pascua. Es lo que enseña Pablo a los Corintios, solo para que usted lo apunte en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Para nosotros los cristianos, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero Pascual. De allí las palabras de Juan el Bautista, señalando muy posiblemente al Señor Jesús. He aquí, ¿a quién? Al Cordero de Dios, que quita, mire, que quita el pecado del mundo. Como ya lo dije, mientras los corderos, los machos cabríos, cubrían momentáneamente el pecado de los hombres, porque año tras año había que hacer sacrificios en este sistema de sacrificios que Dios había establecido en el antiguo pacto. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que no es que cubre el pecado momentáneamente, sino que, dice Juan, sino que quita el pecado del mundo. Por eso Jesucristo es nuestra Pascua. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, en cuanto al pan, leamos nuevamente el verso 26. Mientras comían, ya entendimos, ¿no? Que fue en este momento que se instituye la Santa Cena. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y compartió a sus discípulos. ¿Y qué dijo? Tomad, comed. ¿Qué dijo? Este es mi cuerpo. ¿Qué significa esto? Hay una teoría, se conoce como la teoría de la transubstanciación. Es una doctrina de la Iglesia Católica Romana que dice que en el momento de la Eucaristía, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, en el momento de la Eucaristía, literalmente el cuerpo se convierte, el pan se convierte en el cuerpo del Señor y literalmente el vino se transforma en la sangre de Cristo de manera mística. Esta es la teoría de la transubstanciación. Ellos apelan a que es así como se interpretan las palabras del Señor cuando Él dijo, esto es mi cuerpo, señalando el pan. Sin embargo, no creemos que sea así. El Señor Jesús siempre habló en un lenguaje simbólico, en un lenguaje figurado. ¿Recuerda usted expresiones como yo soy la puerta, yo soy el camino? Literalmente, ¿estaba hablando el Señor de manera literal? No, era un lenguaje simbólico, era un lenguaje figurado. Y cuando el Señor Jesús dice, esto es mi cuerpo, haciendo referencia al pan que iban a compartir, no estaba diciendo que el pan
se iba a transformar literalmente en su cuerpo. No, estaba diciendo, este pan representa, este pan simboliza a mi cuerpo. El cuerpo del Señor que fue azotado por el látigo romano. Y decirlo así suena sencillo. Sin embargo, si entendemos realmente lo que sucedió, es algo tremendo, hermano. Y vemos aquí el cuadro más grande del amor de Dios por los hombres, por su pueblo, por su iglesia. El látigo romano tenía bolas de metal y de plomo. ¿Lo sabía usted? Y no solo esto, sino es que tenía pedazos de huesos afilados, huesos animales afilados y que le daban una forma de gancho. Cuando el látigo golpeaba, impactaba el cuerpo de nuestro Señor, no solo golpeaba con las bolas de plomo, sino es que desgarraba, literalmente desgarraba la piel de nuestro Señor. Para hacernos solo una idea, desgarraba la piel de su espalda, de su tórax, muslos, brazos. Imagínese usted todos estos latigazos, cómo causaron heridas, llagas, contusiones, irritaciones en el cuerpo de nuestro Señor. Sus órganos vitales fueron afectados tremendamente. Su corazón, hígado, riñones, su zona renal. Todo esto causó el látigo romano en el cuerpo de nuestro Señor. Por eso, el profeta Isaías, a quien se le conoce como el quinto evangelista, dijo del Señor Jesús y lo describió como varón de dolores. Mire la descripción de Isaías, capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mientras seguimos leyendo Isaías, dése cuenta el amor de nuestro Señor Jesucristo y dése cuenta cómo la muerte de nuestro Señor fue una muerte sustituta. Sí, porque Él tomó nuestro lugar. Y es así que lo conjuga y que lo dice el profeta. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió Él nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Sí se da cuenta? Molido por nuestros pecados. No era ni su rebelión, no era ni su pecado el que lo tenía en la cruz. Era nuestra rebelión, era nuestro pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, de nuestra paz. Porque nosotros éramos considerados enemigos de Dios. El mismo profeta Isaías dice que nuestro pecado ha hecho una muralla entre Dios y los hombres. Éramos enemigos de Dios. El hombre es enemigo de Dios. Pero Cristo Jesús vino a pagar el precio de nuestra paz. Él nos reconcilió para con Dios y también para con los hombres. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de nosotros. No el pecado de Él, sino el pecado de nosotros. La muerte del Señor fue una muerte sustituta. A Él se le imputó nuestro pecado, a nosotros se nos cargó su justicia. A Él se le cargó nuestro pecado, nuestra rebelión, a nosotros se nos cargó su justicia. ¿Lo entendemos, hermano? Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Gracias, Señor Jesús, porque entregaste tu cuerpo por nosotros. Y ese cuerpo hizo propiciación por nosotros. Tu cuerpo satisfació la ira de Dios, la ira santa y justa de Dios.
Porque nosotros no podíamos satisfacer la ira santa y justa de Dios. Nosotros pecadores no lo podíamos hacer. Se necesitaba un hombre sin mácula, sin tacha, sin pecado. Y solo uno, nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió toda la ley. Y aunque fue tentado en todo, jamás pecó. Por eso nuestro Señor murió en la cruz y entregó su cuerpo a cambio o en lugar nuestro. Si hoy usted y yo tenemos vida eterna, ¿a quién se lo debemos? A Jesucristo. Si hoy usted y yo tenemos paz para con Dios y para con los hombres, ¿a quién se lo debemos? A nuestro Señor Jesucristo. Si hoy usted y yo tenemos esperanza de una vida eterna, ¿a quién se lo debemos? A nuestro Señor Jesucristo. Si nuestros pecados han sido perdonados, ¿a quién se lo debemos? A nuestro Señor Jesucristo. Este es mi cuerpo, dijo el Señor. El pan representaba y representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor Jesús. Ese amor dejó su trono de gloria. ¿Qué necesidad tenía de venir a morir como un vil criminal? ¿Qué necesidad tenía nuestro Señor de venir a morir como un vil criminal? De morir en una cruz, según la ley romana. ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. Amor. Amor a su pueblo. Amor a sus escogidos. Amor a su iglesia. Él lo dio todo, iglesia. Él lo dio todo. Y lo mínimo es cuando el hombre entiende esta verdad. Cuando el hombre entiende esta verdad, que Cristo dio todo, que Cristo entregó su cuerpo, el hombre está dispuesto a entregar su vida a Él. Esclavos por amor. En cuanto al vino de la misma manera, no podemos creer que literalmente el vino se transforma de una manera mística en la sangre del Señor. Como ya les dije, como es la teoría de la transubstanciación. No. Cuando el Señor señala el vino, lo que está diciendo es que representa, simboliza. Mientras el pan simbolizaba su cuerpo, el vino ¿qué simboliza? ¿Qué representa? Su sangre. Verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Centrémonos un segundo en esta expresión. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Aquí hay mucho que entender. ¿Qué es un pacto? Un compromiso que se hace entre dos o más personas, donde cada una se compromete en hacer su parte. Y el Señor habla de un nuevo pacto. Un nuevo pacto donde el hombre no puede hacer nada. Donde el hombre no puede hacer su parte. Está inhabilitado para hacer su parte. Por eso es un nuevo pacto el cual está hablando el Señor. No es un pacto como el del Antiguo Testamento, donde el hombre para ser bendecido tenía que cumplir la ley. No es un pacto como el de los hombres, donde cada uno tiene que cumplir su compromiso. No, es un nuevo pacto. Se lo explico de la siguiente manera. Digamos que un empresario le propone un trato. Y mire a quién le gusta este trato, Y le dice a usted, mira, empecemos una empresa. Yo pongo el capital inicial, yo pongo el dinero para el local, la mano de obra, pongo todo el dinero que se necesita. Y tú, al final del mes, te acercarás al banco y cobrarás el cheque de las utilidades. Usted le dice, está bien, pero
¿cuál es mi parte? ¿Qué tengo que hacer? El socio le dice, lo que tienes que hacer es, el fin de mes, te acercas al banco y cobras el cheque. Y usted, asombrado y sin entender todavía lo que está pasando, le vuelve a preguntar, sí, está bien, me acerco al banco y cobro mi cheque, pero para lograr eso, ¿qué tengo que hacer a cambio? El empresario le vuelve a responder, su socio le vuelve a responder, ya te dije lo que tienes que hacer. Cada fin de mes te acercas al banco y cobras tu cheque. No tienes que hacer nada más. Y yo sé que este tipo de sociedad no existe. Aunque si alguno quiere que yo sea su socio con esas cláusulas, firmo de una vez. No hay ningún problema. Hermano, pero esto ilustra perfectamente el nuevo pacto del cual habla nuestro Señor cuando dice, esta es mi sangre. Este vino representa a la sangre, a mi sangre de un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, ya no hay necesidad de sacrificar animales. Porque Jesús se convirtió en el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Y el autor del libro de Hebreos nos dice que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue una sola vez y para siempre. Ya no hay necesidad de sacrificar año tras año animales para cubrir temporalmente el pecado de los hombres. El Señor Jesús hizo un solo sacrificio por medio de su sangre una sola vez y para siempre. Ya no hay que matar animales, ya no hay que matar corderos para sacrificarlos. Es más, el hombre ya no tiene que hacer sacrificio alguno para lograr el favor de Dios. Ya no, hermano. El hombre haciendo sacrificios, no. Jesús hizo un solo sacrificio y para siempre. Pero pastor, tiene que haber algo que yo pueda hacer. Es lo que creía Martín Lutero en su desesperación de agradar a Dios. Decía, pero es que tal vez tengo que mortificar mi carne, y se golpeaba. O tal vez tengo que dormir en tablas heladas para agradar a Dios. Y hoy en día creemos que los sacrificios humanos pueden agradar a Dios. No es que voy a ayunar 40 días para agradar a Dios. No es que voy a caminar de rodillas no sé cuántas cuadras para agradar a Dios. No, hermano, ningún sacrificio que podamos hacer puede ser mayor que el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Él hizo un solo sacrificio de una sola vez y para siempre. El Señor no quiere de nosotros sacrificios. El Señor quiere de nosotros obediencia. Este es el nuevo pacto del cual habla el Señor. Un pacto de gracia, un pacto de amor, donde el hombre no puede hacer absolutamente nada por su salvación, porque la salvación le corresponde totalmente a Él. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es el nuevo pacto en el cual nos encontramos ahora. ¿Y qué más dijo el Señor? Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Por muchos. ¿Acaso ha dicho que por todos? ¿La sangre del Señor fue derramada por todos? No, por muchos. Matthew Henry dice, no por todos, pero tampoco por pocos, sino por muchos. ¿Y quiénes son estos muchos? Aquellos que han creído en Jesús y le han recibido como Rey, Señor y Salvador de sus vidas. Y si usted es si usted ha creído en el Señor, ¿cuántos han creído aquí en Jesucristo? ¿Le ha hecho su Señor y su Salvador? Si usted ha creído en Jesucristo y le ha hecho su Señor y su Salvador, usted es uno de esos muchos por quienes el Señor derramó su cruz. Y por favor, no hay nada de que nos podamos jactar,
No hay nada, porque en este nuevo pacto el hombre no se puede jactar absolutamente de nada. No es que yo creí, no es que yo sí, no. Es pura gracia de Dios. Romanos capítulo 11 nos habla de esto. No es por obras, sino por gracia, porque si fuera por obras, entonces dejaría de ser gracia. Y si el hombre tiene de qué jactarse, es de la gracia de Cristo sobre su vida. El Señor puso sus ojos sobre mí. El Señor me salvó. El Señor me rescató. Yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Yo era ciego. Yo era esclavo. El Señor se acercó, abrió mis ojos, rompió las cadenas de la esclavitud y me dijo: sígueme. Es de lo único que nos podemos jactar, hermanos, de la gracia del Señor sobre nuestras vidas. De nada más, de nada más. La sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Cada vez que la iglesia celebra la cena del Señor, como lo estamos haciendo ahora, es un servicio donde estamos de cierta manera celebrando la cena del Señor, aunque en la práctica, en la iglesia primitiva, la cena del Señor era una comida, ¿no? De una manera diferente. Sin embargo, lo hacemos de una manera simbólica. Y cuando la iglesia de Cristo celebra la Santa Cena, suceden dos cosas. Primero, anunciamos su muerte y luego recordamos su venida. Primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 26, nos habla sobre la primera afirmación. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis. Anunciar significa dar noticia o aviso de algo, publicar, proclamar, pregonar, hacer saber. Y lo que hoy en este servicio estamos haciendo es anunciando la muerte de nuestro Señor. Iglesia, la muerte y resurrección de nuestro Señor es la piedra angular de nuestra fe. Si Cristo no hubiese muerto, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Mas Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y hoy estamos anunciando, estamos proclamando, estamos pregonando, estamos gritando que por medio de la muerte del Señor tenemos perdón de los pecados y tenemos vida eterna. Hoy estamos en este servicio anunciando, proclamando y pregonando que el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Que a Él se le cargó nuestros pecados y a nosotros se nos imputó su justicia. Es lo que hoy proclamamos, que la muerte del Señor nos dio vida. Y que si hoy tenemos esperanza de una vida eterna, no es por nuestras obras, sino por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Anunciamos su muerte, ¿qué más? Recordamos su venida. Leamos nuevamente el verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Miren lo que le ha dicho el Señor a sus discípulos en esta última cena. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Iba a ser la última vez, por lo menos en esta tierra, en esta parte de la eternidad, iba a ser la última vez. Pero luego dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y aquí hay una promesa que el Señor le da estrictamente a sus discípulos, pero también a su iglesia. Y esto es que en el reino venidero, la iglesia del Señor se sentará a la mesa y compartirá el pan y el vino
Y esto será oficiado por el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Hoy soy yo como pastor de esta iglesia que estoy oficiando esta Santa Cena. Soy yo como pastor de esta iglesia que estoy llevando a cargo este culto. Pero lo que nos ha dicho el Señor es una promesa hermosa. Y es que en el futuro, hermanos, nos sentaremos a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Y ya no seré yo quien oficie este momento tan solemne, sino será el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en este servicio estamos anunciando que Cristo viene por su iglesia. Él viene a cumplir la promesa que nos hizo. El Señor Jesús dijo, me voy. Le dijo a sus discípulos, muchachos, me voy, pero regresaré para llevármelos conmigo, porque donde yo esté, quiero que ustedes estén. Y es la promesa que le ha hecho a su iglesia. El Señor regresará. Cuando no lo sabemos, pero la certeza es que Él regresará por su pueblo, regresará por su iglesia, y usted y yo nos sentaremos a la mesa con Cristo a disfrutar de sus vinos y de sus banquetes, hermano. Qué alegría es entender esta promesa. ¿Sabe qué? Muy frecuentemente me reúno con un grupo de amigos comelones de la iglesia. Casi todas las semanas. Es imposible bajar de peso. Porque cuando has empezado una cena light, ya el viernes te toca comer bueno. ¿Y sabe qué? Y nos sentamos alrededor de la mesa. Y mientras comemos, conversamos, reímos, hablamos de todo. Y cuando vemos el reloj son las 12, 1 de la mañana. Pero qué momento tan hermoso vivirlo con el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿se imagina usted esta escena? Donde el Señor nos dice que llegará el tiempo que nos sentaremos con Él en el reino de nuestro Padre. Si con el cuerpo de Cristo podemos pasar momentos tan hermosos, usted no se imagina entonces cómo será aquel glorioso día que el cuerpo se encuentre con su cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos. Y esto nos anima a seguir corriendo la carrera de la fe. Esto nos anima a seguir peleando la buena batalla. Esto nos anima a seguir corriendo, hermano, sabiendo que cada día la meta está cerca. Y hay un galardón, Hay una corona incorruptible e imperecedera, a diferencia de las coronas de este tiempo. La corona que nos espera no se marchita. Pero mire, el premio es bueno, amén, sí. Los galardones son buenos, sí. Pero ¿sabe qué? Personalmente, el premio no es lo que me alienta. Personalmente, que es lo que me alienta a mí a seguir corriendo esta carrera de la fe, es saber que quien me entregará el premio es mi Señor Jesucristo, es decir, el galardonador. Y esto es lo que nos debe animar a seguir corriendo esta carrera. Saber que llegaremos a la meta. Y estará nuestro Señor Jesucristo con las palabras más hermosas que todo hijo de Dios debe anhelar escuchar. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco, en lo muy poco, has sido fiel. Pero ahí está la fidelidad de Él, que aunque somos infieles, Él permanece justo. En lo poco ha sido fiel, pero aún así el Señor nos dirá, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y hoy en este servicio, hermano, anunciamos su venida, proclamamos su muerte y anunciamos su venida. Cristo
viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Una verdad que no debe desaparecer de los púlpitos. Una verdad que no puede desaparecer de nuestras mentes y de nuestros corazones. Cristo viene por su iglesia. Y el apóstol Pedro dice en una de sus cartas, pero es que hay personas que desde siempre han dicho, Cristo viene, Cristo viene. Y nada que se cumple aquella promesa. Y Pedro tiene que afirmarlo. Así como en Pentecostés dijo, a ver, ustedes están equivocados. Aquí nadie está borracho como ustedes piensan, sino es que se ha cumplido la profecía. Asimismo, Pedro tiene que poner las cosas claras y decir, a ver, señores, no es que nuestro Dios está incumpliendo su promesa. Porque si Él ha dicho que ha de retornar, lo va a hacer, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. El apóstol Pedro dice, si Él aún no ha venido, es por su misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y hoy es una oportunidad para proceder a arrepentimiento, amigo y hermano que estás en este lugar. Una pregunta que vale hacernos hoy antes de participar del pan y del vino es, ¿para quién es este mandamiento? ¿Para quién es el mandamiento? El Señor ha dicho, hagan esto en memoria de mí. Compartan el pan, compartan el vino. El pan representa mi cuerpo, el vino simboliza mi sangre. La pregunta que ahora nos hacemos es, ¿para quién es este mandato? Se lo voy a explicar, tal vez formulando una pregunta. Digamos que, mire usted un estadio de fútbol, hay un partido. Uno de los equipos ha anotado un gol. Pregunto, ¿quién celebra? ¿Todo el estadio? No. ¿Quién sí celebra? Solo los hinchas del equipo que anotó el gol. Los otros no celebran. Los otros están dolidos. Solo celebran los hinchas del equipo que metió el gol. ¿Para quién es el mandato de la cena del Señor? De comer del pan y de beber del vino. Es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor. Y aquí es necesario hacer una aclaración clara y contundente. Y es que no todo aquel que congrega en una iglesia es la iglesia del Señor. No se trata de ser un cristiano nominal. Es decir, no se trata de ser un cristiano que está en la nómina de la iglesia local. Se trata de ser un cristiano que ha permitido que el Señor realmente, como hoy cantábamos, sea el Rey de nuestras vidas. Mire, si hoy vamos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿crees en Dios? ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir casi todos? Sí, yo creo en Dios, pero ¿sabe usted qué dice la Escritura del libro de Santiago? Apóstol de Cristo, como se presenta él mismo. ¿Sabe qué dice Santiago? Los demonios también creen. Entonces los demonios que participen de la cena del Señor. No, porque ellos han creído intelectualmente, ellos saben que Cristo es el Señor. Pero Cristo para ellos no es Salvador ni Rey. Son creyentes nominales los demonios. Y Satanás, es posible que Satanás o alguno de sus demonios esté aquí mismo. Yo les he enseñado, ellos toman los mejores puestos para arrebatar la semilla que es sembrada. De repente mire que no esté al lado suyo, es muy posible. Hermanos, la cena del Señor es para la iglesia de Cristo, para los redimidos del Señor, para aquellos que no solo tienen una tradición de venir el domingo a la iglesia, sino para quien Cristo es una vida verdadera. 24 horas al día, 7 días a la semana. No estoy hablando de gente perfecta, no estoy hablando de gente
cumplidora de la ley de Moisés. No, porque el Señor ha hablado de un nuevo pacto. Estamos hablando de gente redimida que al igual que Cristo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sí, soy imperfecto, pero amo a Dios y Él sabe que cada día anhelo agradarle. Participar de la cena del Señor, no siendo hijos de Dios, realmente constituye un pecado. Y el apóstol Pablo enseña en cuanto a esto en 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora bien, ¿cómo saber quién es hijo de Dios y quién no? ¿Cómo saber quién debe cenar y quién no? Bueno, yo conozco iglesias donde el pastor es quien dice, a ver, los que van a cenar se ponen acá y los que no acá. Pero ¿quién va a cada grupo? Lo designa el pastor. A ver, tú acá, tú acá. Tú sí, tú no. Deje que el Señor me hable para ver quién va a cenar. Hermano, eso el hombre no lo puede saber. Eso es algo entre usted y Dios. Recordando lo que ha dicho el Señor en su palabra. Cuidado con aquel que come indignamente, porque juicio come para sí. Ahora, necesito hacer una aclaración necesaria aquí, complementaria en este punto. Y es que este tiempo donde compartimos la cena del Señor es un tiempo para examinarnos. Es un tiempo para examinarnos. No para negarnos, no para no participar de la cena del Señor, no para abstenernos de cenar, y estoy hablando ya de la iglesia de Cristo, sino examinarnos y examinándonos nos volvamos en arrepentimiento, pidamos perdón al Señor. 1 Corintios 11:28. Pablo está dando las indicaciones antes de participar de la cena del Señor. Por tanto, pruébese. En otras versiones, como la Biblia de las Américas y Nueva Biblia Jerusalén, dice examínese. Por tanto, pruébese, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. No dice, a ver, el hermano que está a la derecha y el que está a la izquierda, examine a su hermano. Imagínese que dijese así las instrucciones. A ver, usted examine que está al lado suyo y diga si es digno o no es digno. A ver, mírele la cara que tiene, ¿de digno o no digno? No dice así las escrituras. Dice, examínese cada uno. Examínese cada uno. Y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Y como les he dicho, este no es un tiempo para abstenernos. Al contrario, es un tiempo donde el Señor nos invita a examinarnos. Como aquella mujer que examina sus mamas para ver si es que no hay algún tumor. Examínese. Y si hallase un tumor, ¿qué hay que hacer con el tumor? Hay que extirparlo. Hay que sacarlo. Si examinándonos hallamos un tumor de pecado, y eso lo vamos a hallar todos aquí, todos, porque pecamos todos los días de nuestra vida, aunque no practicamos el pecado, porque la simiente del Señor está en nosotros, pero esta naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar todos los días de nuestra vida. Así que hoy, antes de participar de la cena del Señor, nos examinaremos. Y cuando hallamos el tumor, ¿qué tendremos que hacer? Lo sacamos. Nos acercaremos al Señor en oración y le diremos, Señor, soy sincero ante usted y ante el cielo. Y nos pondremos a cuentas con Él. En Mateo 26:21, el Señor dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿A quién se refería el Señor?
a Judas Iscariote. ¿Sabe qué? Esta fue una oportunidad para él, para Judas, de arrepentirse. En esta última noche, donde se encontraba el Señor compartiendo con sus discípulos, a la que se le conoce también como la última cena, donde hemos entendido que el Señor instituyó la Santa Cena o Cena del Señor. Para ese momento, cuando el Señor dice estas palabras, uno de ustedes me va a entregar. ¿Sabe qué? Que a Judas había pactado la entrega del Señor. No sabemos a ciencia cierta si había ya recibido el dinero o las monedas de plata o aún no, pero ya lo había pactado. Y esas palabras del Señor constituyeron una oportunidad para que Judas proceda al arrepentimiento. Porque déjeme hacer un paréntesis y decirle que Judas no fue un chivo expiatorio de la profecía. Porque muchas veces nos atrevemos a decir, pero es que Judas ya no tenía nada que hacer. Él fue un chivo expiatorio de la profecía y le tocó. La Escritura nos enseña algo. Y es que la profecía no anula la responsabilidad del hombre. Jamás, jamás. Y el Señor le ha dado una oportunidad a Judas para que se vuelva en arrepentimiento. Y Judas tuvo esa oportunidad para examinarse y decir: Señor, ¿sabes qué? Perdón, porque he estado haciendo esto. Perdóname, Señor. Y usted sabe que si Judas se arrepentía, el Señor lo perdonaba. Pero como dice Romanos capítulo 1, lo entregó a sus pasiones, lo entregó a su concupiscencia. Hermanos, este momento representa una oportunidad tal y cual la tuvo Judas. Una oportunidad para examinarnos, y examinándonos nos volvamos al Señor en arrepentimiento, y solo así podamos participar del pan y del vino. Amén.